¿Qué harías si tu idol o tu actor favorito te conoce por casualidad y se enamora de ti? Un sueño para muchas. Este es el caso de Hinana, una chica muy estudiosa. Es una buena hija y una gran hermana mayor. Todas sus compañeras están enamoradas de Ayase Kaede, el cual es un ex miembro de un grupo muy famoso y ahora él tiene una muy buena carrera como actor. Actualmente es la celebridad más popular. La amiga de Hinana, la cual es Hikari, le menciona que debe de enamorarse y que salga un poco de su rutina diaria, pero ella finge no estar interesada en esas cosas. Pero en secreto ve películas y series de romance, el cual el protagonista es Ayase. Ella está enamorada del actor y sueña algún día tener un romance como en los cuentos de hadas. Hinana recibe una llamada de su amiga, la cual le menciona que el famoso actor Kaede filmará escenas de una película en la secundaria, donde ellas asisten. Ellas son seleccionadas para ayudar en la filmación. Accidentalmente, Hinana se encuentra con el famoso Kaede y ella se sorprende al verlo, pero al mismo tiempo se fue del lugar por los nervios. Luego, ella va caminando por el patio y vuelve a ver a Kaede, el cual está viendo y calculando los traseros de las chicas. No me esperaba eso. Ella, al ver la situación, decide irse y para mala suerte, Hinana se tropieza y se cae, dejando al descubierto su ropa interior. Ese fue un mal día para Hinana. Kaede la ve y le da una señal de aprobación. Ella muy apenada sale corriendo del lugar. Al día siguiente, Hinana decide ir al cine sola, pero ve que llegó muy temprano y decide irse al parque. En el lugar, ella quiere obtener un oso para su hermanita, pero no logra ganar ninguno. Solo le quedaba su última moneda, así que aparece un chico detrás de ella, el cual le da las instrucciones de cómo debe hacerlo para ganar. Ella muy feliz se da la vuelta para agradecerle y ella se lleva la gran sorpresa que es el famoso Kaede y él claramente la reconoció. Hinana grita fuertemente su nombre y todas las chicas cerca del lugar se dieron cuenta que Kaede estaba ahí, así que la toma de la mano y salen corriendo del lugar. Al ver que ya estaban a salvo, Hinana le pregunta a él qué hacía en ese lugar, a lo cual Kaede le responde que fue a observar figuras y le muestra la figura. Kaede le cuenta a Hinana la obsesión que tiene él con los traseros de las chicas, a lo cual ella se ríe y le dice que no le dirá a nadie sobre su obsesión. A la hora de irse al cine, ella nuevamente, su zapato se rompe, a lo cual ella no le toma mucha importancia y se va. Kaede queda flechado por ella. En el cine, un chico se sienta cerca de ella, el cual es Kaede. Él le pregunta si le gustan las películas románticas, a lo cual ella responde que no, pero al final acepta y le dice a Kaede que ella nunca se ha enamorado y que sueña algún día tener un romance como en los cuentos de hadas, a pesar que ella misma sabe que eso es imposible. Kaede le dice que se quite los zapatos, debido a que uno de sus zapatos estaba roto y le da los de él. También le menciona que pronto pueda que tenga un romance como en los cuentos de hadas y se va. Al día siguiente, su amiga nuevamente le dice que debe de enamorarse y mira a Kira, cual es el mejor amigo de Hinana. Él ha estado enamorado de ella desde mucho tiempo. En ese mismo momento entra Kaede al salón de clase buscándola. Todos sus compañeros empiezan a gritar, incluso la maestra. Kaede se acerca a ella y le coloca sus zapatos enfrente de todos. Y ella se siente como en un cuento de hadas. Luego Hinana sale corriendo y le devuelve los zapatos a Kaede. Él escribe su número de teléfono en su mano para que ella lo llame. Esa misma noche, Hinana intenta llamarlo muchas veces y se da cuenta que el número que él le dio está fuera de línea. Ella, muy molesta, piensa que él le mintió y se borra el número de sus manos. Pasan unos días. Kaede ve a Hinana pasar enfrente donde él estaba estacionado, así que corre hacia ella. Él le dice que esperó su llamada, a lo cual Hinana le muestra que lo llamó, pero la manda a buzón. Él se da cuenta que le dio su número antiguo. Kaede le intenta dar su número nuevo, pero ella se niega, ya que piensa que él solo está jugando con ella. Él la persigue y le pide disculpas y le da un beso indirectamente, ya que tenía la mascarilla puesta. Él le pregunta su nombre. Luego de que Hinana le dijera su nombre, él le pide que tengan una cita. Hinana no sabe qué ponerse. Más tarde, Akade pasa por ella y le dice que irán a su departamento. Ellos comen y ven una película romántica. Él se queda dormido en el hombro de Hinana
Ella, al darse cuenta que estaba dormido, intenta tocarle el cabello, pero Kaede la toma de la mano y la acuesta encima del sofá. Él estaba a punto de besarla, pero el manager de Kaede llegó, así que él no pudo besarla. Él le presenta a Hinata a su manager como su novia, a lo cual tanto su manager y Hinata quedaron sorprendidos. Su manager le advierte que tener una relación con un estudiante menor de edad le traería problemas, debido a que Kaede tiene 24 años y Hinata tiene 16. Eso podría arruinar su carrera de actor, a lo cual Kaede le responde que no interfiere. Ella estaba muy feliz y cree que está soñando, pero esa felicidad acaba cuando recibe un mensaje de él diciéndole que no podrá verla por un tiempo, debido a que él estará muy ocupado filmando un drama de romance. Al día siguiente, Hinata fue al trabajo de Akira para ayudarlo, pero llega un pedido. Hinata se ofrece a llevarlo, y por las cosas del destino, el lugar donde tenía que entregar las flores era el set donde Kaede estaba filmando, y ve a Kaede besándose con otra chica. A pesar que solo era actuación. Ella sale corriendo del lugar. Kaede, al darse cuenta, va detrás de ella y le pregunta si le molestó lo que vio, a lo cual ella responde que no, que le gustó mucho su actuación. Kaede le dice que no debe de estar celosa, ya que solo es actuación. Hinata le dice a Kaede que quiere que su primer beso sea con él, a lo cual Kaede no la besa, pero le muerde tiernamente la nariz y dice que ahora nadie más podrá besarla, solamente él, a lo cual Hinata quedó muy sorprendida. Sin embargo, alguien los estaba observando, la cual era la coprotagonista del drama que estaba grabando Kaede en ese lugar, y también es la ex novia de él. Después Kaede llama a Hinata invitándola a una cita, ya que tiene el día libre, pero ella le responde que estará ocupada, debido a que celebrará el cumpleaños de Akira en su casa. Hikari le dice a Akira que ella fingirá tener dolor de cabeza para dejarlos solos y así él pueda confesarle sus sentimientos a Hinata, pero ellos no sabían que Kaede iba a estar en ese lugar. Hinata le dice a sus amigos que está saliendo con él. Ellos quedaron completamente sorprendidos por la noticia, ya que no se imaginaron que Hinata está saliendo con la superestrella Kaede. Akira estaba un poco triste con la noticia. Kaede le da unas flores a Hikari, pensando que ella era la cumpleañera, y Akira le dice que él es el cumpleañero. Ya en la cena, Kaede se pone un poco celoso, debido a que se da cuenta de lo cercano que es Hinata y Akira. Ellos dos se quedan solos. Akira le dice a Kaede que él no se rendirá con Hinata, ya que él ha estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo. Kaede le pide a Hinata reunirse solos la próxima vez. Al día siguiente, ella va a visitarlo a su departamento y se sorprende al verlo sin camisa, así que se pone muy nerviosa. Ella le secaba su cabello mientras él le muestra una composición de piano que tiene que aprender. Hinata le revela que solía tocarlo, pero no puede estudiar sobre eso, ya que las clases son muy caras y no quiere ser una carga para sus padres. Kaede le da una copia de sus llaves para que pueda venir a su departamento cuando ella quiera, ya que él tiene un piano y puede practicar en él. Una noche, Hinata va a su departamento para sorprenderlo. Ella llama al departamento, pero nadie contesta, así que utiliza la llave para entrar y encuentra a Kaede besándose con su exnovia. Ella, decepcionada, se va del lugar. Kaede la sigue para darle una explicación. Ella le dice que entiende por qué quiere seguir él con su exnovia, ya que comparada con ella, su exnovia es más bonita. Kaede regresa al departamento y le dice a su exnovia que se vaya, ya que ella fue la que lo besó primero. Ella se disculpa por todo lo que hizo en el pasado, pero que nunca lo ha podido olvidar y que quiere regresar con él. Akira por fin le declara su amor a Hinata. Él le dice que si él fuera su novio, nunca le hubiera hecho daño. Hinata queda muy sorprendida por la confesión de amor de Akira. Ella, saliendo de la secundaria, se encuentra con Uchida, la cual es la exnovia de Kaede. Ella la estaba esperando. Uchida intenta intimidarla, diciéndole a Hinata que se aleje de Kaede, debido a que ella quiere volver con él, a lo cual Hinata responde que no puede hacer eso, porque está muy enamorada de Kaede. Uchida se da cuenta que no puede competir con alguien hermosa como ella, y también le confiesa que Kaede la rechazó. Hinata se encuentra con su mejor amigo Akira y amablemente se disculpa
con él por no corresponder sus sentimientos, ya que ella está muy enamorada de Kaede. Esa misma noche, Kaede la fue a buscar para disculparse con Hinata por lo sucedido anteriormente. Ella también se disculpa por irse y no haber escuchado su explicación a lo sucedido. Ambos se abrazan y Kaede le dice que cada día se enamora más de ella. Nuevamente, ellos tienen otra cita y Kaede alquiló un parque de diversiones para ellos dos solos. Necesito uno de esos. Y así nadie los moleste. Ellos pasan todo un día divirtiéndose y pasándola bien juntos. Mucho amor por el aire. Y así empiezan a pasar mucho más tiempo juntos. Pero toda esa felicidad acabó cuando la prensa se enteró que estaban saliendo, manchando la imagen de Kaede por tener una relación con un estudiante menor de edad y diciendo que él se aprovechó de ella. Hinata, al enterarse de todo lo sucedido, quería explicarle todo a la prensa, pero su madre la detiene e intenta calmarla y le dice que si hace eso podría empeorar más la situación. El manager le entrega una hoja a Kaede donde tiene que negar su relación, a lo cual él se niega debido a que él está muy enamorado de Hinata y cuando está con ella se siente muy feliz. Así que el manager se reúne con Hinata pidiéndole que termine su relación con Kaede, ya que todo lo que está pasando podría arruinar su carrera como actor. También le comenta que él estaba en un grupo muy famoso, pero tuvo que dejar el grupo por problemas con su voz y ahora lo único que tiene es la actuación. Hinata se reúne con Kaede para así dar fin a su relación. Le agradece por todos los momentos juntos que pasaron y muy tristemente su cuento de hadas tiene que terminar. Kaede estaba muy triste al escuchar eso. Al día siguiente, Kaede da una conferencia de prensa. Se disculpa por todos los problemas que causó y que su amor con ella fue un amor unilateral, que ya no está más con ella. Hinata escuchó todo eso y estaba muy triste, pero su mejor amigo Akira nunca la dejó sola. Pasaron 3 años. Kaede ganó muchos premios en su carrera como actor. Por otra parte, Hinata estaba estudiando piano profesionalmente. Como buen amigo, Akira le escribió una carta a Kaede, la cual su manager lee y se la entrega a Kaede en un evento. Al leer la carta sale corriendo del lugar para buscarla. La carta decía que Hinata nunca dejó de pensar en él y que el corazón de Hinata solo le pertenece a él. Hinata estaba en el cine ya que era su cumpleaños. Kaede llega al lugar, pero al no encontrarla se va muy tristemente, pero de repente ella aparece y Kaede le confiesa que prometió volver por ella después de convertirse en un gran actor y en un buen hombre para ella. Así, tipo Cenicienta, le coloca unos zapatos pidiéndole a ella que camine con él a un nuevo futuro juntos, a lo cual ella responde con un sí. Y para terminar su historia de amor, se dan su primer beso a la medianoche, así sellando su gran amor. ¿Qué les pareció esta hermosa historia de amor? Y recuerden, nada en esta vida es imposible. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, regalarme un lindo like y un bonito comentario. Así me estarán ayudando muchísimo. Nos vemos en un próximo video.